desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al motor, a la Fórmula 1 en concreto, deporte rey de la categoría, supuestamente. En esta ocasión no tenemos carrera de la que hablar todavía. Hemos tenido el primer parón de esta... Bueno, el primer fin de semana libre de esta temporada 2020, tan extraña y condensada. Y ahora nos vamos a Gran Bretaña. Nos iremos a Gran Bretaña durante 2 semanas, en las cuales correremos el tradicional Gran Premio de Gran Bretaña y luego correremos de nuevo el Gran Premio del 70 aniversario de la Fórmula 1. Los dos en el mismo circuito, como digo, en Gran Bretaña, y posteriormente nos vendremos a España para el Gran Premio de España antes de la siguiente pausa. Para hablar de todo esto, de algunas noticias que además tenemos ya un poquito más de lo que hablar de este calendario sorpresa que vamos conociendo poco a poco durante la temporada 2020. Tengo conmigo a todo el equipo, tengo a Manuel. Muy buenas, Manuel. Hola, Dani, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tengo también a Juan. Muy buenas, Juan. Hola, muy buenas a todos y a todas. Y tengo también a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas a todos. Oye, la semana pasada no estuve, pero sí que os escuché y Juan, tienes razón. McLaren ya ganó el campeonato. Mercedes ya ganó el campeonato. Lo sabíamos. Bueno, después de esta confirmación, este anexo al episodio anterior, lo que vamos a hacer es comenzar con la noticia que hemos tenido esta semana. Doble noticia, por un lado confirmaciones y por el otro lado, además acá en de cajón con las confirmaciones y las fechas que vamos a dar, las cancelaciones. Y es que tenemos 3 grandes premios en Europa. Vamos a tener Gran Premio de Portimao en Portugal, de Nürburgring en Alemania y de Imola en Italia. Hemos juntado ya 3 grandes premios en Italia, en 3 circuitos distintos, y que desde luego pues los tifosi este año estarían de enhorabuena si se pudiera ir a las carreras. Y con todo esto, las fechas que tenemos nos van a chocar con todo el periplo americano. Tenemos cancelación confirmada de Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. Con lo cual el calendario empieza ya a coger una forma muy europea y que, quitando eso, solo nos vamos a poder ver fuera de Europa, por lo visto, en Asia, en Oriente Próximo. Emma, ¿qué sabemos de estos grandes premios? Y sobre todo, muy interesante el de Imola. El de Imola tiene algo llamativo, ¿verdad? Sí, porque el de Imola se va a cambiar el formato, tanto la carrera en Nürburgring como en Portimao, pues lo tradicional, 3 días de carreras, con los libres el viernes, el sábado es el libres 3 y clasificación y el domingo la carrera, y en cambio en Imola todo se va a condensar en 2 días. Se presupone que va a haber, salvo cambio de última hora, una sesión de libres y la clasificación el sábado y ya el domingo la carrera. Eso es lo que se presupone porque aún no está cerrado el formato en concreto para Imola, pero eso es lo que han dicho en la Fórmula 1, ¿no? Con lo cual interesante, ¿no? Están probando un formato, vamos a probar un formato nuevo y vamos a ver qué depara de sí en Imola, ¿no? Y yo la verdad con esto de los 3 trazados que vamos a tener en Italia, solo por el hecho del nombre, los nombres de las curvas que tienen los circuitos en Italia ya me gustan, ¿eh? No hace falta ir al trazado en sí, ni de Monza, ni de Mugello, ni de Imola, ya solo por los nombres de alguna de las curvas que tiene cada uno de estos 3, ya me hace gracia que estén en el calendario. Que por cierto, la carrera de Nürburgring va a ser el Gran Premio de Eifel, que es la región donde está el circuito, con lo cual creo que esta va a ser como la 4ª denominación de Gran Premio que va a tener este circuito, o sea, esto es récord histórico.
El de Portimao va a ser el Gran Premio de Portugal, aquí no se han vuelto locos. Y después el de Imola, que la última vez que se disputó carrera ahí fue el Gran Premio de San Marino, pues aquí va a ser el Gran Premio de Emilia-Romagna, que es la región donde está el trazado. La verdad es que tendremos una temporada un poco descafeinada y un poco rara, no digo que no, y posiblemente con poca emoción en pista porque parece que Mercedes lo tiene bastante encaminado. Pero viendo el calendario, ha quedado un calendario muy atractivo con carreras en sitios que a priori pueden ser muy, muy buenas carreras y en, no sé, circuitos históricos, muchas carreras en Italia. Vamos a Portugal, que a mí personalmente es un circuito que me apetece mucho ver. No sé, me da coraje que no pueda haber público porque a Portimao me acercaría a verlo en directo. Claro, esto es como el huevo y la Aquí gallina, ¿no? Si hubiera público, no iríamos a Portimao. No, Evidentemente. pero creo que creo que en Portugal están intentando que vaya a haber público. ¿Dónde cae? Otra cosa es que vamos, yo ni No, de coña no. me acerco. Cae, El de- cae No en lo sé, el, pero en el sur. 23 al 25 de octubre en Portimao, No, pero digo al sur o al norte de Lisboa. No, al sur. Al sur. no, el Algarve está esto está al Algarve. sur, muy al sur de cerquita, a Portugal. 2 horas de aquí de Sevilla. Claro. No, pero estos grandes premios de Europa ya son, o sea, cerrados a cal y canto. No sabemos el de No, y Además, Rusia. Juan- aunque hubiese público, no iban a dejar que hubiese público internacional. A mí no me iban a dejar cruzar la frontera para ir a ver la Claro, carrera. aparte, estamos viendo el tema este de las restricciones con cuarentena que ha activado el Reino Unido, que la Fórmula 1 le van a dar una excepción. Y claro, pues esto está aumentando, pues han confirmado carreras, pero no descarto que tengan que cancelar, porque también el Gran Premio de España, que queda ahora, es la tercera cita que cierra el segundo triplete que tenemos ahora que comienza el Gran Premio de Gran Bretaña, pues vete tú a saber, porque la situación en Cataluña está en explosión constante y de momento pues se va a hacer la carrera a día de hoy. Igual dentro de una semana pues te dicen pues mira, pues no. De momento la Fórmula 1 en el tema de casos, o sea, de positivos únicamente se dieron 2 positivos eh, antes de la carrera de Hungría y se aislaron y tal y en el último informe derivado de los últimos test que hicieron, nadie dio positivo. Vamos a ver ahora en Gran Bretaña qué pasa, porque ya algunos equipos están diciendo que, oye, no relajarse, porque una vez que, pues esto es un poco el peligro que estamos viendo, ¿no? Que la gente, en general todos, pues tendemos a relajarnos una vez que vemos que la cosa ha funcionado bien en algún punto, como ha pasado en Austria 1, 2 y en Hungría, que pues, se han disputado los grandes premios sin dificultades, ¿no? Pues la gente en Gran Bretaña pues están avisando que no relajarse, porque si te relajas a la mínima, pues se puede complicar, ¿no? Y puede saltar todo por los aires. Sí, porque además se está demostrando que una sola persona es capaz de contagiar, pues, a todo el equipo. O sería capaz de contagiar a todo un equipo. Y no sé yo si tendrían relevo, ¿no? En los equipos como para poder sustituir. Bueno, y eso contando con que se salvasen, digamos, los pilotos, ¿no? Pero el problema es ese, que una sola persona es muy difícil que no. Y además estamos viendo, Juan, no sé si es a nivel ya de este rebrote o de esta cepa o cómo es que estamos viendo que o igual se están haciendo muchas pruebas y estamos detectando mucho asintomático y estamos poniendo pues más recursos en detectar y por eso vemos más asintomáticos o ya antes esto también pasaba, ¿no? Que había mucha gente que ya lo había pasado, pero era asintomática, pero como no le hacíamos pruebas no lo sabíamos, ¿no? Pero ahora mismo tenemos un número importante de positivos, pero que realmente lo que es a nivel médico no tienen tanta gravedad, están en cuarentena, están detectados y se va siguiendo un poco el rastro y todo esto. Claro, si tienes gente
que lo está cogiendo y no da síntomas y lo está trasladando pues a compañeros sin que los síntomas se manifiesten, peor todavía. Estamos en un caso en el cual, bueno, pues tardaremos tiempo y además es una comunidad bastante cerrada. O sea, van a estar los equipos recluidos y desde luego, bueno, pues podemos tener, lo hemos dicho yo creo que desde el principio, ¿no? Esta temporada el calendario lo vamos aumentando, pero posiblemente igual algún gran premio o en algún momento sí que veamos que la FIA pues tiene que tomar alguna decisión o se plantee el tener que cancelar alguna parte porque, bueno, pues tema de los contagios locales, tema de algún equipo afectado, lo que sea. Desde luego la temporada es complicada en ese sentido y hablamos ahora de añadir grandes premios. Si todo va bien, esperemos pues ver todos estos grandes premios. Si hay algún caso, pues seguramente alguno ya irá cayendo de la lista. Sí, que con estos 3 que han añadido tendríamos 13 confirmados, ¿no? A expensas de los que ya suponemos que van a ser Abu Dhabi y en Bahrein, ¿no? Con lo cual ya estaríamos cercanos a esa cifra de 15, entre 15 y 18 que dijeron que estaban barajando cuando arrancó todo esto. No sé si tendrán algunas debajo de la manga, algún circuito así en especial, pero después de también los confirmados por cancelación que han aprovechado cuando hicieron este anuncio, que son Brasil, Estados Unidos, México y Canadá, pues la verdad es que no tiene pinta de que se vayan a sacar, yo qué sé, un China o un Vietnam, que podrían ser ahí algunos de los futuribles para rellenar hueco hasta llegar a finales de noviembre, principios de diciembre con Abu Dhabi y Bahrein, viendo la situación. Que de estos que han cancelado en América, tanto Estados Unidos, México y Canadá, pues han evidentemente mostrado su pena por no celebrar las carreras. De hecho, en Estados Unidos dijeron que la venta de entradas hasta que explosionó todo esto iba como una máquina. Pero bueno, para el próximo año, salvo el de Brasil, porque el promotor de Brasil no se lo ha tomado nada bien y seguramente tome alguna acción legal para defender que no le suspendan el Gran Premio por una causa forzada, que es el caso este, ¿no? Y es que la situación en Brasil es curiosa por lo que he estado leyendo, y es que Brasil acaba contrato justamente este 2020. Y ya hemos escuchado la historia esta de que Bolsonaro quería que la Fórmula 1 tuviera el circuito en Río, ¿no? Y eso sumado a que al parecer el último contrato que firmó el promotor en Interlagos con Ecclestone, 19 y 20, no pagaban canon porque había un acuerdo ahí también con la cadena de televisión que tiene los derechos ahí en Brasil. O sea, que el promotor de Brasil, sin lugar a dudas, se ha quedado con cara tonto, ¿no? Viendo como que se queda en pelotas, por así decirlo, ¿no? O sea, y en la bueno, con cara de tonto, si no se lo olía que no iba a haber gran premio, se merece quedarse con esa cara de tonto, porque a estas alturas pensar que iba a haber gran premio en Brasil era un poco, teniendo en cuenta toda la problemática, ¿no? Que si ya es complicado aquí, en Brasil será mucho más, o sea, bueno, fuera de Europa. En cualquier sitio que te vayas de Europa va a ser mucho más complicado, seguro, con lo cual yo me imagino que ese hombre se lo tendría que estar esperando, vaya. Además allí, o sea, aquí es complicado, es que allí están en pleno brote, o sea, no han pasado de ahí. Y logísticamente, Dani, que es muy diferente tener todos los circuitos a tiro de piedra aquí en Europa que tener que marcharse para allá. Él evidentemente argumenta de que la situación es X a día de hoy, pero cuando se debería disputar la carrera puede cambiar radicalmente. Tiene estudios de que dicen que no sé qué, que están comparando los casos de Brasil, que es casi un continente, con otras regiones que son más pequeñas y que no es lo mismo.
bla, 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 bla. En fin, el caso es que evidentemente aquí hay más intereses del sanitario, por así decirlo, ¿no? Hay el cruce este de que no pago el canon, pero se me acaba el contrato, por detrás está el presidente de Brasil, Bolsonaro, que ya manifestó públicamente que quería la carrera en Río, se hace un pote aquí interesante para la fogata, ¿no? Bueno, con todo lo que hemos ido sabiendo durante estos días, bueno, acabo de comentar al inicio del podcast, tenemos 2 premios en Gran Bretaña y 1 en España. Estaríamos hablando de fin de semana del 2 de agosto, del 9 de agosto y del 16 de agosto. El fin de semana del 23 no tenemos nada. Iríamos al fin de semana del 30, el Gran Premio de Bélgica. En septiembre, fin de semana del 9, tendríamos el Gran Premio de Italia. El fin de semana del 13 tenemos el segundo Gran Premio en Italia, el de Mugello. Después, el 27 de septiembre tendríamos el de Sochi. Y a partir de ahí añadiríamos los 3 que hemos confirmado esta semana, que sería Nürburgring el del 11, el de Portimao el del 25 de octubre e Imola el del 1 de noviembre. Con lo cual, a partir de ahí tenemos para 2 carreras. Se habla de que la temporada acabaría alrededor de mediados de diciembre o hacia primeros de diciembre. Ahí lo veo un poco complicado, ¿no? Porque está también el tema de las Navidades y todo eso, ¿no? Pero tendríamos espacio para 2 grandes premios que estarían teóricamente en esa época, y tendríamos bastantes fines de semana, o sea que todavía podríamos añadir alguno más. Imagino que intentarán mantener, por el tema de entradas ya vendidas y tal, las fechas naturales. Es decir, estaba programado que Abu Dhabi fuera el 29 de noviembre, no originalmente, y no veo ninguna pega para que se celebre en esa fecha. Y después, en el fin de semana anterior, pues colocar, a partir del Imola, pues colocar Bahrein. Vamos a ver si quieren en Bahrein hacer 1 o 2 carreras. Eso ya, pues no lo sé. Pueden hacerlo, hacer 2 carreras en Bahrein, ¿no? Porque podrían poner varias configuraciones de circuito, ya lo hablamos aquí, que tienen la aprobación y todo esto, pero digamos que una vez completado lo que sabíamos hasta ahora de Rusia, ahora con esto, pues ya el calendario pues está más cerrado, ¿no? O sea, salvo sorpresa de última pero bueno, hora, yo que sé que puede ser. ¿Qué hueco Vietnam. hay, Emma? ¿Qué? Digo, ¿qué hueco todavía hay, ¿no? Porque tenemos esas sí. 13 que más o menos están condensadas. Creo que hay una semana libre dices, entre 2 o 3. Como tú dices, ahora venimos de un triplete que acabó en Hungría, ahora empezamos otro que acaba en España, después vendría otro que acabaría en Italia con Mugello, el Gran Premio de la Toscana, y después Rusia y estos 3 que hemos puesto pues serían más espaciados. Es cierto que el de Portimao y Imola son seguidos, pero claro, no es lo mismo comparado con los tripletes que estamos acometiendo actualmente, ¿no? Y ya después sumado a lo de Bahrein y Abu Dhabi, que vamos a ver si es Bahrein 2 carreras o 1, pues ya se va espaciando un poco ahí más el asunto. A expensas de que metan... A lo mejor... No, iba a decir que a lo mejor también les conviene tener ese tipo de fechas así libres, por llamarlas de algún modo, por si acaso hay que cancelar alguno de los grandes premios o retrasarlo, alguna movida de esas. Por ejemplo, decíamos antes el de Cataluña, pues si no se pudiese correr en Cataluña en la fecha prevista, el hecho de tener más fechas adelante, pues a lo mejor podría moverse a esas fechas o plantear otra carrera en otro circuito. Claro, no sé. Sí, esa no en fecha Italia, libre le puede dar algo de margen. Otro para Italia no, pero en Italia nos estamos quedando sin circuitos ya viables para correr. Claro. San Marino. No, hombre, siempre se pueden volver a incluir repeticiones de circuito. Hombre, sí, imagínate, no sé
no sé ahora mismo dónde caen las fechas, pero supongamos que el de Cataluña se tiene que cancelar, o el de, no sé, o el de A ver, la si, Toscana, por decir algo. si quieren, o Pues a sea, lo lo mejor, pueden, sí, lo pueden hacer claro, luego perfectamente. Pero bueno, el tener fechas libres puede repetir el Gran Premio de Bahrein, por ejemplo, a final de año. No sé, al final, en Abu Podrían Dhabi incluir también. también el de Fiorano. En Abu Dhabi, si quieres, pues te dejan hacer todas las carreras que te den la gana, ¿sabes? O sea, es más, en esa disyuntiva no va a haber problema, pero el de Bahrein creo que fue, ¿no? El que dijimos que tenía varias variantes posibles, todas homologadas. sí, sí. No Ese recuerdo si era Bahrein o era Abu Dhabi. es Bahrein, ese es lo que tiene Bahrein. fácil. Pero claro, hay que hacerlo, Pues ¿no? claro, claro, no, por supuesto, pero bueno, que podrían decir, bueno, pues esta semana Bahrein configuración 1, la semana que viene Bahrein configuración 2, después Abu Dhabi y es más, después podemos meter Dubái, que está a 40 kilómetros y hay otro circuito igual de bueno. O sea No, que pero Abu Dhabi por opciones contrato tiene que acabar el campeonato. sí, sí, es verdad. Bueno, cuestión de que lo hablen entre ellos. Y después está el asunto de que ya la FIA ya está preparando la burocracia para, por causas mayores, declarar este campeonato del mundo, aunque no se visiten 3 continentes mínimo, ¿no? Que es uno de los requisitos que establece la FIA para ponerle el título de campeonato del mundo, ¿no? Que se celebren, ¿cuántas eran? 8 carreras mínimo y en 3 continentes como poco. Pues lo de los continentes, salvo que cambie mucho la cosa, como estamos hablando, pues Europa y Asia, ¿no? Y da gracias. Y las 8 carreras, sí, yo imagino que las 8 carreras no va a haber problema, ¿no? Si la cosa Japón ni llegó a plantearse, ¿no? Que se corriese allí. No, Japón ya se cortó hace ya bastantes semanas que se cayó. Japón, Juan, creo que a nivel de restricciones está bastante complicado porque hay gente con vivienda, con trabajo allí que no puede volver a entrar en el país una vez ha salido porque no Una es vez japonés. salga, sí. Sí. Mientras paga la hipoteca de su piso o el alquiler o lo que sea, da igual si entra o no entra. Con lo cual yo creo que los japoneses no se andan con chiquitas con este tema, ¿eh? O sea, va a ser difícil correr en el sudeste asiático este La año. única, como decía, la única posibilidad así saliendo de esto, como decía antes, era Vietnam o China. O China. China que nunca se ha cancelado oficialmente, aunque bueno, en China está diciendo dijeron en su momento que no iba a haber ninguna competición deportiva en este año, pero bueno, estamos viendo que los países hacen excepciones al fútbol, a Fórmula 1 y otras cosas, o sea, no veo problema que hicieran una excepción para realizarse tal, ¿no? Pero realmente lo veo complicado viendo que se cayeron los americanos y tal, pues acabar todo en Europa, no complicarse la vida, ¿no? Dentro de que ya es un riesgo que eso no quieras ir por Europa, ¿no? Pero al menos está más un riesgo lo máximo controlable posible. Y después en Bahrein y Abu Dhabi, aquello es como un mundo aparte. No sé si lo decía Dani al principio, eras tú, Emma, pero, o sea, que realmente se siga manteniendo la seguridad que se está manteniendo ahora. O sea, porque que no bajen la guardia, porque o sea, no deja de ser un auténtico peligro, estar con las competiciones deportivas como se está demostrando. Aquí en España, pues, encima es nuestra ciudad, ¿no? Una de las implicadas en todo este Cristo del coronavirus, porque se ve claramente que el deporte no deja de ser algo accesorio y ya veis todos los problemas que está generando. Sí, es que justo en el fútbol además hemos tenido problemas en la Bundesliga, hemos tenido problemas en la segunda división española y estamos con la Champions y el Madrid tiene un positivo y tiene que ir a Reino Unido y tenemos todo el lío diplomático que tenemos ahora mismo con el turismo entre España y Reino Unido y va a ser de AUPA. Claro, todos los países van a estar pendientes de esto y dices, oye, pues mira lo que les ha pasado con el fútbol, vamos a dejar que no venga la Fórmula 1 por aquí.
Por lo que Por pueda eso, pasar. que se anden con pies de plomo, ¿no? Y que las medidas de Sí, seguridad, sí, sí. desde luego, que no se relajen lo más mínimo. Y no sé, lo que comentábamos ahí atrás de las escapaditas de Leclerc y de Bottas y todo eso, pues que se anden muy, 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 muy al oro, porque esto no deja de ser algo superfluo, esto no es necesario para, o sea, esto es circo, digamos, entonces que guarden todas las medidas de seguridad. Y yo personalmente me alegro de que se queden sobre todo en Europa y que no den saltos por ahí. Sí, sí, desde luego. Por cierto, que no lo tenemos en guión, pero al hilo de lo que comentamos en el podcast pasado de esa reestructuración, no reestructuración, bueno, ya no sé cómo calificarlo de Ferrari, ha hablado recientemente el presidente de Ferrari, John Elkann, diciendo que básicamente no esperemos que Ferrari gane hasta el cambio de reglamento y que confía en Binotto. Un Binotto que dice él que bueno, estaba en Ferrari cuando Jean Todt y Schumacher y los Brown ganaban y que lo sabe hacer y que hay que confiar y que hay que darle continuidad al ciclo, que Jean Todt cuando volvió, o sea, cuando lo ficharon para el equipo, pues tardó sus cuantos años en sacar del agujero negro a Ferrari, ¿no? Y que pues esperan que suceda un poquito lo mismo con lo que está pasando en Ferrari. Pero claro, la situación es un poco diferente, ¿no? Ferrari en los 90 cuando la coge Jean Todt, pues estaba en la miseria. Y aquí Ferrari ha llegado a tocar victorias, ¿no? Y sin comentar el tema del famoso acuerdo confidencial de la pérdida de potencia, o sea que sí que hay, la situación no es exactamente la Yo misma. Dime, creo que José. lo peor que le podía pasar a Binotto es que salga alguien de la plana mayor de Ferrari confirmándolo. Eso es una puntilla en la tapa de su ataúd y quiere decir que si acaba el año ya se puede dar con un canto en los dientes. Claro, es lo que comentamos en los últimos podcasts, ¿no? Que al final, por mucho que te confirmen ahora el presidente, antes de no sé quién y tal, pues esto es Ferrari. Al final, la propia maquinaria interna del equipo se va a encargar de mandarte a paseo, ¿no? O sea, te Totalmente, puedes vamos, no lo resistir, cuenta. O sea, ya te puedes resistir podemos un ir buscando a poquito, otro. Binotto se comerá el marrón y lo sustituirán por otro. pero después, como comentó Juan, pues a ver, esto tampoco cambias hoy, o sea, es un poco también con la situación de McLaren, ¿no? ¿Os acordáis cuando Zak Brown, qué lo dijo el año pasado o hace dos, diciendo, no, McLaren, pues de aquí entre 3 y 5 años, pues veremos a un McLaren? Pues claro, es un poco eso, ¿no? O sea, haces cambios para que al final se reflejen en pista, no de manera inmediata, ¿no? En unos cuantos años. Que el caso es que esto lo está diciendo Ferrari. No lo está diciendo ni McLaren, aunque es McLaren, ni Williams, ni Haas, ni uno que pasaba por ahí. Claro, lo bueno en este caso, de que sea Ferrari, o sea, es que todos sabemos, bueno, no podríamos asegurarlo, ¿no? Pero yo creo que en la mente de todos sabemos que serán más años o serán menos años, pero Ferrari va a volver a ser campeona del mundo, seguro. Tarde más o tarde menos. No es como cualquier otra escudería que da la sensación de que como les vengan mal dadas, y sino que se lo digan pues a Williams, por ejemplo, puede o corre el peligro de desaparecer o de tener que venderse todo esto. Ferrari sabemos que eso, que por muy mal que la dirijan, llegará un momento en que volver a estar ahí arriba porque Ferrari es Ferrari. Es el cabalino rampante, ¿no? Y será, pues como decía antes o después volverá por sus fueros.
Y después en Red Bull también se ha movido un poco el árbol porque le van a cambiar el ingeniero de pista a Albon, que de hecho le van a poner un histórico dentro de Red Bull, que ya fue ingeniero de pista el último año que estuvo Webber en Red Bull y que ha acompañado a Ricardo en su periplo por Red Bull como su ingeniero de pista y que de hecho Ricardo llegó en su momento a esgrimirlo como una de las posibles razones para dejar Red Bull fue cuando supo de que su ingeniero de pista iba a dejar la actividad en circuito para pasarse a fábrica porque quería dejar de viajar, etcétera, etcétera, y lo esgrimió como una de las razones que al final le precipitó a abandonar Red Bull por Renault. Se trata de Simon Rennie, que bueno, pues deja su actividad en fábrica para ser el nuevo ingeniero de pista de Albon, que vamos a ver si cuajan bien, porque desde luego Albon necesita de buenas actuaciones, ¿no? Ya hemos hablado a vista de las carreras que hemos disputado, que bueno, pues sí, tiene sus puntos en el mundial y tal, pero claro, las diferencias con Verstappen en cuanto a tiempo, pues en algún momento son hasta grotescas, ¿no? Es cierto que tiene 22 puntos y Verstappen tiene 33. Verstappen pues abandonó la primera carrera y bueno, pues tampoco es nada dramático a día de hoy, pero el rendimiento de tiempo, pues ostras, que te saque tu compañero de equipo un segundo por vuelta en carrera o no cruces, no pases a Q3 y pase por ejemplo un Alfa Tauri como pasó en Hungría, pues eso es un poco lo que no puede pasar, ¿no? Y después también tenemos pendiente el tema de Racing Point, Renault y la reclamación, que vamos a ver si se resuelve aquí en esta primera carrera de Gran Bretaña, porque seguimos teniendo la clasificación del Gran Premio de Estiria y de Hungría en provisional debido a esta reclamación de Renault y vamos a ver si finalmente se resuelve aquí o no. Joder, si esto se alarga más, pues tenemos aquí para toda la temporada como esto se siga alargando. Espero que si puede ser lo resuelvan ya, no sé, este próximo viernes a más tardar, ¿no? Sí, la verdad es que antes de empezar a grabar bromeábamos un poco con la situación que tenemos aquí en Coruña con el tema del Deportivo, que va para largo, que se han revesado, pero es que bueno, la FIA con esto mismo pasa a 3/4 de lo mismo, ¿no? Tenemos ahí una situación que tienen que resolver ya, porque está afectando al propio campeonato y que no se dan la prisa que se tienen que dar. No sé cómo estarán de liados, pero desde luego es una decisión que trae todavía pendiente los resultados que se han dado en las carreras anteriores, que posiblemente con la decisión que haya va a haber quejas, va a haber reclamaciones, van a pedir pues que se revisen más resultados todavía. Y desde luego la verdad es que aquí la velocidad de los coches no tiene nada que ver con la velocidad de las decisiones, con lo que tarda la FIA, ¿no? en dar esas revisiones y esas confirmaciones de si está bien o está mal esa solución para el coche Racing Point. Aquí yo me pregunto, como la primera reclamación de Renault vino en el Gran Premio de Estiria, me pregunto, imagino que no pasará nada, ¿no? Porque ya es una clasificación cerrada y tal, pero si le dieran la razón a Renault, evidentemente, pues imagino que descalificarían los resultados de los dos pilotos en Estiria y en Hungría, pero claro, sería como un poco raro que en Austria no pasara nada, ¿no? Porque yo entiendo que Racing Point lleva con estas tomas de frenos en todas las carreras que ha disputado a día de hoy, ¿no? Sería un poco raro, ¿no? Que en Austria 1, pues, oye, pues ahí como no hubo ninguna reclamación, pues
no pasa nada, pero como sí que la hubo en Estiria y Hungría, pues ahí sí que se le da la razón a Renault, pues adiós puntos. Pero bueno, imagino que así funciona la justicia en este caso particular. Que no sé vosotros si os atrevéis a decir bueno, el veredicto de los comisarios al respecto. ¿Van a darle la Sí, razón a Renault sí, o a aquí no Racing ha Point? pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Continúen. Ese Sí, es el yo estoy veredicto con que Dan. van a dar. Sobre todo por lo comentábamos ya también la semana pasada, que están tardando tantísimo que da la sensación de que lo que quieren es que después casi hasta poder excusarse. Es que ahora mismo el perjuicio sería, yo qué sé, estupideces de estas, y yo estoy convencido de que no va a pasar nada. También es cierto que, por lo que tengo entendido, Renault está dispuesta a seguir con otras partes del coche. Porque al parecer o sea, lo de los frenos no es una excepción en lo que se refiere a lo que es copiar el Mercedes del año pasado. Con lo cual, no sé, esto ya tiene pinta de ser culebrón y por el bien de la competición deberían dejarlo zanjado de una vez. Realmente, no sé, yo incluso diría que Renault, si realmente tiene pruebas de que hay otras piezas, pues también debería ponerlas todas a la vez y no estar toda la temporada con esto, porque es que suena hasta un poco... No, o sea, vamos, no sé, a mí no... Son las típicas cosas que no me gustan de la Fórmula 1. Sobre todo porque no hay rapidez, no hay agilidad, no sé, para mí No en el sé, momento en que tú estás corriendo con unos coches que sabes que a lo mejor les van a quitar los puntos, esos coches, si tuviesen que llevar otra pieza, pues su desempeño en carrera sería otro, con lo cual se están perjudicando a otras escuderías, con lo cual, no sé, son cosas que me hierve un poco la sangre cuando las pienso, porque me da la sensación de que lo único que hacen es adulterar la competición, de una manera o de otra, ¿no? O sea, si está bien, pues que lo sepamos todos, y si está mal, pues que tome medidas en el asunto y que Racing Point compita como debe competir y que no haya luego que andar quitando puntos, ni zarandajas, ni hostias. la verdad es que no se me ocurre Estoy de ninguna acuerdo con Juan. pieza. Tú estás con Juan, ¿no? Sí, Racing y además Point. que creo que el veredicto, una vez que, primero, va a tardar mucho en salir. Es más, pues es posible que no lo veamos hasta terminada la temporada o casi terminada la temporada. Y creo que una vez que se resuelva, se le va a dar la misma resolución que se le dio al tema de Ferrari el año pasado. La federación ha llegado a un acuerdo privado con el equipo y no van a trascender los términos de ese acuerdo por privacidad o por protección de la propiedad intelectual o como lo queramos llamar, y punto. A ver, pero algo durante la temporada tiene que haber. Otra cosa es que una vez los comisarios decidan, Racing Point o Renault apelen. Y ahí, como dice José, pues aquí nos podemos tirar en la apelación hasta la próxima temporada perfectamente, ¿no? Pero yo la verdad no sé, no tengo todas conmigo. Pueden salir por tanto para Renault como para Racing Point. La verdad es que no sé qué decir al respecto, ¿no? Porque aquí están, lo comentamos el otro día, que es tan arbitrario la manera de pensar, y como son comisarios diferentes de cada carrera, pues cada uno piensa de una forma, evidentemente, y aquí... Y después el tema de Renault con otras piezas, pues la verdad es que no se me ocurre que otra pieza, o sea, piezas iguales, pues a ver, saltan a la vista, ¿no? Pero una pieza así, con argumentación, como yo creo que Renault puede tener con el tema de las tomas de los frenos, que este año pasó a ser una pieza que no se puede adquirir de un tercero, cosa que el año pasado sí, y ahí puede haber un conflicto y tal, y ahí Renault puede tener más argumentos que yo que sé, un alerón o
cualquier cosa, ¿no? Ahora mismo no se me ocurre, igual hay alguna, no sé. Pero la verdad es que si Renault sale con ese de en plan, bueno, no pudo ser con la toma de freno, lo vamos a intentar con el soporte del halo. Pues, ostras, a ver, tampoco que va a ser lo siguiente, que los neumáticos son circulares. O sea, no, o sea, un poco, a ver. Hombre, no me acuerdo, o sea, no te sé decir exactamente qué piezas eran, pero sí he escuchado, concretamente en GPcast, que se temen que Renault tenga pruebas de que hay otras piezas que podrían, o sea, estar en la misma situación que lo que son estos conductos del freno, y que de alguna manera que la tienen preparada para ir atacando poco a poco. Yo qué sé, yo me fío de lo que dicen. Lo que pasa es que tampoco tengo pruebas y entonces por eso lo decía en plan rumor. O sea, no, el que si tiene es que así, tener digo, pruebas si es es así, Renault. O sea, si ya nosotros llegáramos a tener pruebas, ya sería la... No, quiero decir que yo no tengo, a ver si me entiendes, yo no soy periodista y yo no tengo contactos como para que me den este tipo de chivatazos, ¿no? O sea, entiendo que cuando un periodista lo dice, no lo dice a la ligera y sobre todo en ese podcast, en GPcast. O sea, estoy convencido de que luego será o no será cierto, pero sí que hay muchas posibilidades de que lo sea. Con lo cual... Pero de todas formas, en ese supuesto... Sinceramente no escuché esta semana el GPcast, aún no lo he escuchado, el de esta semana, no sé si habrán dicho algo, pero normalmente me lo escucho los juegos. Pero en ese supuesto, por lo cual ya se le daría la razón a Racing Point, o sea, si ya con el tema de los frenos les da la razón a Racing Point, ¿para qué seguir, no? Es lo que comentabas tú antes, o sea, en ese supuesto, ¿no? O sea, por eso digo que sería una postura por parte de Renault que tampoco me parece lógica. Tampoco me parece lógico lo de Racing Point. De estar ahí alargando la perdiz, yo qué sé. Bueno, no sé. Es que este tema... Que después esto de Racing Point... Me parece... Esto de Racing Point abre también el debate de que sería bueno que esto fuera una cosa completamente legal y que un equipo pudiera comprar el monoplaza a otro y que no hubiera ningún problema legal, o sea, los coches cliente, pues como pasa en MotoGP con equipos satélite 100%, donde compran la moto y a correr, ¿no? ¿Esto lo veis? ¿Sería una forma de...? Hombre, yo creo que como rendimiento pues lo estamos viendo con Racing Point, ¿no? Han pasado de estar en las catacumbas, o sea, por ejemplo en Hungría, que de estar de las catacumbas a de repente colocarse en segunda línea, mejorar 3 segundos, pero por otra parte se perdería un poco el tema este de que cada escudería es un constructor, etcétera, etcétera. Es ser eso muy romántico para el año 2020 que estamos ahora. Acabas de poner el ejemplo de MotoGP, ¿no? Entonces, en MotoGP sí que están las motos oficiales y los equipos satélite, bueno, ¿no se llaman así? Sí. Equipos satélite. Bien, pues en los últimos 20 años, ¿cuántas marcas han sido campeonas del mundo? ¿En satélite dices? No. ¿Cuántas marcas han sido campeonas del mundo en equipos, MotoGP? ¿no? Quiere decir, ¿no? Equipos, o sea, el equipo oficial de Honda, el equipo Honda, oficial de Yamaha y no sé si alguna vez Ducati. Y Ducati, sí. Bien, equipos oficiales. Sí. Con lo cual, lo que quiero decir es que el hecho de que haya motosatélite, lo que obliga es, vale, que va a haber mucha gente corriendo, pero que posibilidades de ganar, cero. Podrán ganar algún gran premio. De hecho, creo que esta última semana, o estas 2 últimas semanas, no es una moto oficial, ¿no? De Yamaha la que está ganando. Tú que lo sigues, yo que no... Sí, no, sí, te diría. Pero bueno, quizás nunca ha ganado es un rara avis, pero... una moto satélite. Carreras sí,
y tal, como está Claro. pasando, pero ganar Y si el lo campeonato... que estamos diciendo es que si para la Fórmula 1 lo que pretendemos es que haya competición y todo eso, bueno, pues en el momento en que haya equipos satélite, entonces sí que van a ser, vamos, De todas formas, la sorpresa va a Juan, ser cero. Yo te diría, Dani. casi firmo MotoGP que Fórmula 1. Porque aunque tengamos ese dominio y hemos tenido, pues, estamos teniendo dominio aplastante de Márquez, que es un prodigio de forma física, de forma de pilotar, como piloto, es increíble. Hemos tenido a Jorge Lorenzo, hemos tenido a Valentino Rossi, hemos tenido una serie de pilotos que han sido formidables. Ahora bien, las disputas que hemos tenido, aunque se haya llevado pues 2, 3, 4, 5 campeonatos seguidos Márquez, disputas que hemos tenido en momentos puntuales por esa primera posición con otros pilotos, aunque sea Valentino, aunque sea Jorge Lorenzo, por lo menos sí que hay cierta discordia ahí en una carrera. Siempre lo pasas bastante mejor que en una carrera en la cual sale Hamilton en la pole porque tiene el mejor coche y no hay Dios que le haga sombra. Desde luego, a ver, entiendo lo que dices tú. A nivel de resultados al final, pues parece lo mismo, ¿no? Pero desde luego, en las motos siempre hay otro tipo de competitividad. Yo creo que decide mucho también el piloto. Claro, es lo que iba a decir. También entiendo que los mejores equipos, los oficiales, pues en teoría van a tener a los mejores pilotos, tanto en MotoGP como aquí en Fórmula 1. Y eso pues haría la balanza de un sitio, pero entiendo que un poco lo que quiere decir Juan también es que, vale, el oficial cortaría al satélite de alguna forma y aunque sea de Strangis para que no le gane. Pero bueno, también para esto te dirían, bueno, pues mira lo que está pasando con McLaren y Renault. Que McLaren es un cliente de Renault y le está pasando por la cara. Mira, yo es que os digo más. Ya puestos a hacer chafulladas de ese tipo, prefiero 3 coches por escudería a que haya equipos B. Que al final, pues... Oye, pero también me parece más interesante porque estamos teniendo unos lags que nos otra cortan solución, unos a otros. o Juan. También puedes tener otra solución. Por ejemplo, un equipo que no esté desarrollando su propia tecnología, por ejemplo, en los frenos, y que venga un constructor externo y venda esos frenos, y que, oye, los que quieran poner la pasta, ponen la pasta para esos frenos, y lo pone el equipo Mercedes porque son buenos frenos y tiene el rendimiento de esos frenos, pero la pone el equipo Ferrari también y tiene los frenos a nivel de Mercedes, y si ahí tenemos competitividad acercándonos en condiciones entre Mercedes y Ferrari, oye, bienvenido sea. Por ahí es por donde iba yo. El hecho de que haya equipos clientes en Fórmula 1 no lo veo porque creo que a efectos de carrera en el domingo puede dar carreras más emocionantes, con más aspirantes a la victoria y con más lucha en pista. Pero a efectos de largo plazo va a ser perjudicial porque el equipo cliente que entra y tiene esto es un equipo cliente que entra a base de presupuesto. Tiene que ser un Virgin, un Haas, alguien de este perfil que venga y diga, aquí están mis billetes y voy a comprar el coche de Renault o el coche de Ferrari o el coche de Mercedes. Ya se encargarán, como decíais, Renault, Ferrari o Mercedes de que ese coche no les venza a ellos mismos. Eso por una parte. Y por otra parte, estamos hablando de una competición donde se están estableciendo unos límites presupuestarios para intentar que haya una igualdad a la hora de la competitividad, y esto lo que va a favorecer es que venga alguien con el taco de billetes encima de la mesa. Entonces creo que en ese sentido es contraproducente. De cara a los fabricantes, sí, puede ser una forma de aumentar los ingresos, pero de cara al futuro de la competición, a los equipos pequeños los va a dejar fuera. Los equipos pequeños, como puede ser Williams, que están pasando las canutas en efectos de presupuesto, pero que ellos hacen sus desarrollos, pues que llegue un Richard Branson con 25 millones de euros y se compre un coche y lo ponga a competir y todas las carreras quede por delante tuya, a un equipo como Williams lo mata. Entonces,
creo que por historia de la Fórmula 1 no es un campeonato donde meter este tipo de estrategias. El tener clientes de motor o clientes de caja de cambio o clientes de freno, ¿sabes? Clientes de una parte concreta del coche o de un sistema concreto puede funcionar porque al final tú tienes que hacer tu desarrollo. Tú le compras el motor a Mercedes, pero lo tienes que integrar en tu chasis. Le compras los frenos a Renault, pero los tienes que integrar en tu coche. Claro, pero eso al final compras un ese paquete cerrado. ese es el camino que hay a día de hoy y que al final estamos viendo lo que está pasando con Racing Point, que el motor, las suspensiones y la caja de cambio son Mercedes, por reglamento eso está permitido. Y el resto están diciendo de que se lo han copia y pega a ellos, pero sin ver planos Sí, ni bueno, nada. ahí hecha la trampa, pero precisamente se ha dado este caso y mira la que montada, de que están investigando si es legal o no es legal. Si directamente existiese la posibilidad de comprarle el coche del año pasado a Mercedes, aquí no habría nada que discutir de si es legal o no es legal, pero evidentemente Racing Points este año, quizás sin mérito, estaría dejando fuera de juego a McLaren, a Renault, a Williams, cuando a lo mejor no, la única inversión que han hecho es poner dinero encima de la mesa. Al final la Fórmula 1 es una competición de desarrollo y en el propio ADN de la competición va el que sea punta de lanza de la tecnología, de desarrollos de tecnologías que de una forma o de otra terminan en coches de calle. Si esto lo reducimos a que las puntas de lanza solo van a ser las 3 grandes marcas, estamos de alguna forma limitando ese ADN de la propia Fórmula 1. Sí, bueno, convertirla en una pseudo Fórmula 2, no con todos los coches iguales, pero que haya 3 coches diferentes y igual para todos, ¿no? Como pasa en otra categoría de MotoGP como es Moto2, ¿no? Que al final un chasis Exacto. se ha comido al resto, pese a que es chasis libre. Sí, la verdad es que, a ver, yo la verdad es que de esto, pues, por ejemplo, que decía Juan de añadir un tercer coche, pues no estaría mal, ¿no? Pero claro, que lo añades a todos los equipos o solo a los equipos tops, por poner. Es interesante que el último Yo me de la imagino cola que- tenga 3 coches. Me imagino que en cuanto a presupuestos, un tercer coche no subiría demasiado. Entiendo que no. Sobre todo a lo mejor si encima empiezas a poner algún tipo de cláusula, como que ese tercer coche, pues el piloto tiene que ser una especie de rookie o que, es decir, alguien, pues, entendéis por dónde voy, ¿no? A lo mejor que tenga un sueldo más bajo de lo normal o cosas así. Yo supongo que lo caro es desarrollar un coche, después fabricar 1, 2 o 3, hombre, obviamente mantener 3 coches durante todo el campeonato será un gasto bastante elevado, uno más, pero entiendo que sobre todo lo que cuesta es el desarrollo, Sí. no tanto después el... Sí, Yo una vez también lo montado entiendo. dos, obviamente. No tengo una ni vez idea, montado sinceramente, dos, de qué puedes montar por 3. ciento. Sí. Entiendo que Pues sí. obviamente Supongo habrá que otro equipo de ingenieros. Y perdón, a José. equipos muy pequeños quizás sí les pueda suponer una diferencia de presupuesto importante. Está claro que a Mercedes le da igual construir 2 coches que 3 porque a lo largo del año seguro que construyen 20, porque cada Claro, pieza no, que se rompe a esos le solucionas la vida. pones a A contar. Mercedes, Ferrari, Claro. te están dando aplausos con las orejas. Otra cosa es Haas, Williams, Toro Rosso, pese a que Red Bull, si les mola la idea de un tercer coche, porque claro, habría que ver si todos los equipos, Claro, es que quién puntúa ahí, probablemente Red Bull dejase de tener Toro Rosso. por ejemplo, Probablemente. puede ser. Claro, estamos todo esto hablando sin tener en cuenta todos los cambios para el próximo año, primero con el límite presupuestario y el 2022 con el técnico, que supuestamente todos estos cambios vienen a solucionar todo esto que estamos hablando, ¿no? Que igual ya lo solucionan y esta idea pues Ojalá tomar viento. sea así. Sí. Pero bueno, yo creo que alguno, viendo lo que ha pasado con Racing Point,
pues lo que decía José, pues alguna puerta, alguna escudería de abajo de la cola está diciendo, ostras, es que no me compensa seguir aquí, es que estoy tirando el dinero. O sea, me monto, a ver, ¿cuánto quieres? Voy a Racing Point y le pido, ¿cuánto quieres por el equipo de copia y pega? Que me lo llevo, te pago el doble, venga. Y hacemos un coche igual, ¿no? Que ahí es donde yo veo que realmente si lo que ha hecho Racing Point es legal o no es legal, no tiene mucha importancia. Evidentemente es importante a efectos de cómo va a quedar el Mundial, de si va a haber sanciones, etcétera, etcétera. Pero de una forma o de otra, si se concluye que es legal porque ellos lo han hecho de alguna forma, que han buscado la trampa en la normativa, para el año que viene habrá que cambiarlo porque va contra el espíritu de la competición. Estoy completamente seguro de que el desarrollo del coche de este año a Racing Point le ha salido muchísimo más barato del desastre de coche que tiene Williams. Pues si abrimos esta puerta, Williams podía haber hecho lo mismo, no tener los problemas presupuestarios que tiene y estar en el podio. Que por cierto, a este respecto, resulta que yo creo que igual lo llegamos a comentar en un podcast ya, que está el tema de los tokens, que ya está, creo que la semana pasada ya los equipos tenían que haber mandado en qué piensan utilizar sus tokens de año a año. ¿Y por qué? Porque al parecer hay un agujero en el reglamento para el próximo año en los cuales, por ejemplo, Alpha Tauri y Racing Point, que utilizan piezas que compran a otros equipos, en este caso Red Bull y Mercedes, que son piezas del 2019 y que van a poder actualizarse a piezas del 2020 sin gastar tokens. Y esto ha molestado a McLaren, que evidentemente va a gastar todos sus tokens en adaptar el chasis a Mercedes. Ferrari y otros equipos pues no les ha gustado mucho la idea y están dialogando con la FIA para ver si esto y que esto cueste un token, vamos, que no puedan actualizar a piezas del 2020 by the face, sin gastar tokens. Bueno, desde luego tenemos para mucha discusión con estos temas y bueno, esperábamos que el 2021 fuera el año en el cual empezamos a ver la luz, pero como sabemos ya hasta el 2022 no tendremos el cambio de normativa. ¿Os parece si nos metemos ya en lo que va a ser el Gran Premio de Gran Bretaña? Entiendo que no tenemos más que añadir a noticias. Una cosita. Venga, nada Juan. Más pequeña. Que McLaren tiene un nuevo patrocinador, Gulf, que vuelve a la Fórmula 1 y no sé, esa pegatina, ese logotipo, yo creo que me alegro, vaya, de que lo volvamos a ver. Pero además da la sensación también de que el hecho de que haya firmado con McLaren es otro síntoma, ¿no?, del buen camino que está cogiendo la escudería y que está retomando ese camino que perdió, ¿no? ¿Os acordáis cuando nos quejábamos de la poquísima publicidad que tenía, incluso lo ridícula, ¿no?, de la publicidad que llevaba? Últimamente pues parece que la cosa va mejorando. Pero entiendo que es solo para este Gran Premio de Gran Bretaña o toda la temporada. La verdad es que me dio la impresión de que es solo para la cita esta. Y bueno, que ya es algo, ¿no? O sea, evidentemente. No, perdón. Va más allá. Va más allá de. Gulf se convierte en patrocinador de McLaren. Sí, no, perdón. Va más allá. No se va a quedar solo en esta cita solo. Ahora leyendo más veo que no se va a quedar solo en la carrera, sino que igual. Vamos a ver si Gulf acaba siendo el que suministre tema de gasolina y aceites al equipo. La verdad que no. Sí, por lo que pone el propio tuit de Gulf, eso parece. Hombre, entiendo que sería lo más normal, ¿no? Que no tenga
a otra empresa poniendo el material y estos pagando por la publicidad. Sí, no, porque Gulf Normalmente los acuerdos suelen ir... Sí, no, pero porque Gulf no está en la Fórmula 1 y claro, desarrollar un lubricante y una gasolina, que ya sabemos que eso es la hostia, pues no se hace de la noche al día. Y después es que McLaren va a montar motores Mercedes que funcionan al dedillo con Petronas. Y claro, lo suyo es que lleve Petronas, ¿no? Aunque no aparezca en ninguna parte del... no aparezca la pegatina de Petronas, pero lleve Petronas. Y seguramente esto de Gulf, lo que sí que lleven Gulf sean los McLaren de calle, ¿no? Que creo que lo llegan a decir en... Cuando tuvimos el tema de Renault, Emma, con el tema de Renault suministrando a la propia Renault, a McLaren y a Red Bull, ¿no tuvimos algo similar? ¿Puede ser que Red Bull estuviese utilizando otra Red marca Bull, de lubricante o no sé, incluso de gasolina? Llegó a utilizar, pero claro, el que tenía Red Bull, o sea, estaba en la Fórmula 1 ya. Esta es la Sí, diferencia. pero que bueno, que la experiencia, la gente de Renault ya decía que no era la misma. Ya, pero bueno, una Ya cosa en es aquel momento. un poco como Petrobras, ¿no? Que era el que estaba, en teoría, tenía que haber llevado McLaren, pero al final cortaron el acuerdo, ¿no? Pero claro, o sea, desarrollar todo el tema este en Fórmula 1 es máxima exigencia y hay que estar al loro, Leyendo ¿no? leyendo con calma el tuit de Gulf y traduciéndolo con un poco de sentidiño, sí, lo que dice es que no están hablando de desarrollar el producto para la Fórmula 1, sino digamos, para los coches de carretera, ¿no? Claro, sí, no, sí, ahora Develop our road products with McLaren Autos. fui a ver la nota en la web de McLaren y sí dicen que sí, el acuerdo es multianual, o sea, unos cuantos años. A partir de 2021, Gulf va a ser el lubricante preferido para McLaren en la parte de coches de calle. Pero en todo caso, evidentemente, pues ahora McLaren pues es un equipo atractivo, ¿no? Para captar, bueno, estamos viendo, ¿no? Yo creo que Totalmente. he vuelto a ver la pegatina de Coca-Cola, vuelve a estar en los monoplazas, que es así pequeñita y tal, pero bueno, es Coca-Cola, ¿sabes? Aparte del asunto del tabaco, Estrella, que seguramente lo pierda, ¿no? El próximo año, el tema después el, el acuerdo este que tienen con los chocolates y el tema este que tienen con IT, que tienen el alerón trasero, pues bueno, pues van poco a poco Zak Brown va consiguiendo sus patrocinadores. Que por cierto, en este sentido, el tema de Rocket con Mercedes, al final no lo hemos visto materializarse. No sé si hay Mercedes decidió si era humo todo aquello o Mercedes decidió, mira, pues no quiero aquí cavar más en Williams. Pero el caso es que Rocket al final, pues de momento no salió nada con Mercedes. Bueno, pues avanzamos entonces al Gran Premio de Gran Bretaña, que es la primera denominación que tiene la carrera que se correrá en este país y que es el primer cambio que tenemos en cuanto a neumáticos y en cuanto a horarios, ¿no, Emma? Bueno, no, horarios no tanto. Horario es el europeo común. Sí, cambia un poquito el viernes, pero el resto es para los que estamos fuera del Reino Unido, pues es igual que siempre. Los primeros libres son el viernes a las 12, los segundos libres a las 4 de la tarde, el viernes los terceros libres a las 12, la clasificación a las 3 de la tarde y la carrera a las 3 y 10 de la tarde. Y en cuanto a neumáticos, pues para la primera carrera los compuestos más duros, C1, C2 y C3, que serán duro, medio y blando.
Y nada, ya en cuanto a selección de neumáticos, pues ya sabéis, 8 del más blando, 3 del medio y 2 del duro. Y seguramente... Sí, recordemos que esto iba a ser fijo para todos los equipos, todas las carreras. Y seguramente veamos una carrera a una parada, que la verdad antes de grabar estuve viendo los highlights de la carrera del año pasado, que viendo los highlights la verdad fue una de las mejores carreras del año pasado, sobre todo la primera parte de carrera, no sé si recordáis, con el duelo Hamilton-Bottas, después tuvimos duelo Leclerc-Verstappen, después Vettel llevándose por delante a Verstappen, después tuvimos algún que otro duelo en la parte media de parrilla. Bueno, la primera parte de carrera fue un poco frenética, estuvo bastante interesante y al final, bueno, yo creo que podéis deducir quién ganó, ¿no? O sea, no tiene mucha ciencia, acabó ganando Hamilton y seguramente veamos una carrera o una parada. Ya la del siguiente fin de semana ya igual cambia un poquito porque son neumáticos más blandos, pero en principio la de este fin de semana tiene pinta de una parada porque en cuanto al tiempo, la previsión que he visto es que el viernes vamos a empezar con calor y poco a poco a lo que avanza el fin de semana va a empezar a refrescar un poquito. En principio, esa es la proyección que he visto yo. Ahora ya sabemos que ahí eso cambia en 0, eso se pone a llover o de repente no hay Dios que soporte el calor que aparece ahí, pero en principio eso es lo que he visto yo, de calor a más refresquete para el domingo. Que por cierto, como decía antes, jueves y viernes vamos a tener ola de calor, pero bueno, ya el sábado y el domingo baja la temperatura y el lunes en teoría llovería. No sé cómo será la siguiente carrera, pero en principio más o menos es lo que está previsto. Que viendo estos highlights, la verdad a mí me gustaría ver a qué llaman los ingleses ola de calor, ¿eh? No, con 30 grados se están muriendo ya. Yo creo que ya están como los lagartos estos ya abriendo de patas, ya no, es insoportable para ellos. Más o menos tendrán el mismo estándar que por aquí en Galicia, ¿eh? Sí, imagino. Sí. Y lo que os decía, que viendo estos highlights, que las gradas este año van a estar vacías, a diferencia de, por ejemplo, el año pasado, que estaban petadas de gente y que incluso por la retransmisión, cuando había algún adelantamiento de Hamilton y tal, incluso llegaba a salir por el sonido ambiente del murmullo de la grada y pues todo eso, pues evidentemente humo este año. No va a haber una pena, pero sí son las carreras este año. Zonas de DRS igual que siempre, supongo, ¿no? Sí, en principio esto no debería cambiar, ¿no? La zona de la recta que va después de Magos, Beckett, ¿no? Entre la 14 y la 15 y después la recta de atrás entre la 5 y la 6. Entre la 5 y la 6. Esas dos serán las zonas de DRS con cada una zona independiente de activación, de detección, perdón, y de activación, claro. Lo que era la antigua recta de meta, ¿no? ¿Era esa? Bueno, no lo sé. No, la antigua recta de meta es lo que ves entre la 8 y la 9. Es esa pseudo recta. Cierto. Qué bien os sabéis los circuitos. Pues estamos viendo el mapa, Juan. Yo también, o sea, yo estoy, pero vamos, acordarme de cómo era antes. Yo vamos. no soy como Margené, no sé si visteis esto en Movistar, cuando salió lo de Mugello, que se pone a describir una vuelta en Mugello, él como lo hace como cliente de Ferrari y tal, y dice... llegamos a la chicane esta que tiene un nombre, pero nosotros le llamamos chicane 1. Y así, ¿sabes? De esa hizo varias, ¿eh? Sí. Hubo otra que dijo fulanito 2 y fulanito 3. Hombre, pues podía haber dicho la primera chicane y ya estaba, quedaba bien. Sí, pero bueno. Sí. Anda que no habrá dado vueltas
seguramente Leclerc y Vettel para Mugello le pregunten a Margené lo que es correr en Mugello, porque el tío debe ser de los pilotos que por cierto no lo comentamos cuando hablamos de los circuitos, que claro, hay muchos pilotos que están compitiendo actualmente que evidentemente Nürburgring, Portimao y Imola no lo han pisado en la vida. No, Portimao nadie, ¿no? Por ejemplo, se estrena en Portimao, Fórmula que 1. yo sepa, de la parrilla, el único que ha pisado Portimao ha sido Kimi en unos test, que es lo único que oficialmente ha hecho la Fórmula 1 ahí. Nürburgring, pues sí, hay más que lo han hecho porque Nürburgring se dejó de correr hace 7 años. Y después de Imola, que yo sepa, de la parrilla actual, yo creo que no ha corrido nadie ahí. Kimi sí, ¿no? Kimi sí, porque la última prueba fue en 2006 y en 2006 evidentemente ya estaba Kimi, pero el resto creo que ya... Efectivamente, la última fue en 2006, o sea que Hamilton y Vettel creo que son los más veteranos, quitando a Kimi, ¿no? Y el no, resto, nada, y no lo han o sea conocido. que, evidentemente, pues, No, por ejemplo... oye, ¿Vettel no había debutado en 2006 con Toro Rosso? No, en 2006 no. No. Creo Y recordar. una curiosidad, ahora que estabais hablando de circuitos y tal, y por ejemplo Portimao, ¿no? O sea, eso que no estaba ni previsto correr allí. ¿Qué hay del circuito holandés? No se prestó Holanda ya, o sea, ya dijo ni de coña. Se corre aquí este No, pero año. Se canceló de las primeras. Fue de las primeras en cancelar. Es que en el de Zandvoort, es Zandvoort, ¿no? Porque siempre lo confundo con Zolder. Sí. El de Sí. Zandvoort Sí, tenía sí. las entradas Zandvoort, vendidas para los 2 próximos años. O sea, ellos que se dispute la carrera sin público es un bajonazo increíble. Y imagino que vale. no les compensa, o sea, esos niveles. Pero sí, fue de los primeros en que bajarse del carro y nosotros no competimos. O sea, no se hace carrera ahí. Sí, que claramente sin público no les interesa, vaya. También lo veo lógico. Sí, porque ya te digo, tenían entradas vendidas, vamos, circuito abarrotado para los 2 próximos años. Y viendo cómo va Verstappen, para todo el contrato que tienen firmado. Que tampoco es que tenga muchos aficionados, pueda albergar muchos aficionados el circuito, comparado con otros, quiero decir. Sí, es un circuito relativamente pequeño. Pues bueno, yo creo que con esto hemos hecho ya un resumen bastante amplio de lo que ha dado la semana de sí. Hemos repasado lo que va a venir en Gran Bretaña, lo que esperamos que va a venir en Gran Bretaña. Y yo creo que lo podemos dejar aquí, despidiéndonos pues hasta la semana que viene, cuando contaremos la previa de la segunda vuelta en el circuito de Silverstone y lo que haya pasado en esta primera carrera que vamos a disputar en tierras inglesas. Yo, como siempre, os recuerdo que desde Vox.es es nuestra página web donde podéis encontrar formas de contacto y los posts los podcasts. Y nada, os dejo con mis compañeros que os van a recordar redes sociales y también esas formas de contacto por si nos queréis dejar algún comentario. Como siempre, un placer que hayáis estar con vosotros y agradeceros que hayáis estado con una nueva ocasión con nosotros, escuchando el podcast, y me despido. Un saludo y hasta luego. Yo antes de despedirme quería desde aquí, no sé, mandar mi ánimo y apoyo a la familia y al propio Alex Zanardi, que hace ya unas cuantas semanas que sufrió un grave accidente, ¿no? Y el tío pues sigue en el hospital intentando salir de las fruto de las graves lesiones sufridas por el accidente. Y nada, Zanardi, que es un poco como... Yo lo veo como un superhéroe de la vida real, ¿no? Después del accidente tremendo que tuvo en Alemania en el 2001, pues el tío pues es como un ejemplo, ¿no? Saliendo de lo que ha salido, y a ver si sale también de este accidente que tuvo hace unas cuantas semanas en Italia. Y si queréis comentarnos algo, pues tenemos Twitter, somos @desdeboxes, y nada más por mi parte. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un correo electrónico, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com.
Y nada más, que yo no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, pero yo este fin de semana estaba desesperado por ahí y al final me acabé viendo una carrera de motos porque no había Fórmula 1. Esta semana ya vuelve. Venga, hasta la semana que viene. Bueno, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que podéis acceder a través de t.me/desdeboxes. Y nada, fin de semana de carrera. A ver, la semana que viene comentaremos cómo ha ido la cosa. Un saludo. Chimpum. Muy bien. Primero, te gané, Joder, Dani. porque llevo... Es que portáis muy rápido. Y eso que no tenía Es que- puesto el nombre aquí, ¿eh? En el... Joder, es que yo estoy SDS. intentando pegar el enlace, pero no lo pilla. A ver, Ah, cojones. se siente. Copiar enlace. Pegar, coño. Vas a quedar último, que lo sepas. Joder, es que no me deja pegar. A ver, Dani, control C. Comando, Juan, comando. Comando C. Joder, es que...